M&A era una máquina de compra, comprar, veíamos oportunidades, las analizábamos, las comprábamos y estábamos todo el día comprando, o sea, era una locura. Yo me acuerdo que yo a veces tenía que dormir en el auto o en el carro a la hora de almuerzo y no almorzaba porque lo único que quería era descansar, pues estábamos todo el día haciendo M&A. Cuando uno trabaja para una compañía, yo siempre he dicho que lo perfecto es enemigo de lo bueno. La empresa requiere soluciones rápidas con información limitada. La queja histórica siempre ha sido la falta de transparencia y la falta, digamos, de claridad en qué va a ser lo que me va a llegar a nivel de factura, porque como que lo desconocen y demasiadas ocasiones el cliente asumía como gran parte del riesgo, ¿no? Cuando yo le digo a una firma, dame un estimado, y la firma se niega completamente a darme un cap, es un super red flag para mí. Si bien yo creo que hay una crítica importante con respecto al tema de los precios inflados en Estados Unidos, en materia de acceso a la justicia, el mercado acá es tan competitivo que te permite hacer negocios de coalites con abogados que te permiten entrar a juicio cuando no tenías la plata para pagarlo si lo hubieses tenido que pagar tú. Volverse imprescindible. Yo creo que la pregunta que se tienen que hacer es cómo me hago imprescindible para que sea esa firma o esa multinacional realmente cuente conmigo y no puedan seguir sin mí, ¿no? Yo creo que hoy en día Legal Ops se va a fusionar con Legal. Tú necesariamente tienes que tener abogados que sepan de Legal Ops. No pueden ser puramente abogados. Hay un tema que creo que te hace ser exitoso en esta carrera. A lo largo de tu trayectoria, obviamente has tenido que trabajar con todo tipo de firmas de abogados. ¿Qué opinión te merecen las firmas españolas? ¿Con cuáles has trabajado en estos años y qué opinión te merecen? The Legal Podcast, episodio número 32. Y hoy estamos con Matías Erkovich. Él es Managing Director Legal de FedEx para Latinoamérica y el Caribe. Matías, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí. Muchas gracias por tenerme. Tiene una trayectoria muy interesante, Matías, que vamos a ir repasando ahora y también conociendo un poquito el feedback suyo del mercado y también sobre la contratación de firmas de todo tipo. Por lo tanto, vamos a ir arrancando. Matías, cuéntanos un poco esa etapa inicial de inicio de tu trayectoria, porque al final tú arrancaste en una de las firmas más importantes a nivel latinoamericano de propiedad intelectual pero luego, más adelante, pues pasaste al otro lado de la barrera, al mundo más corporativo. Vamos a resumir un poquito ese arranque y saber un poquito más quién es Matías Erkovich. Chileno, nacido y criado, de papá argentino, mamá chilena. Soy el producto de una noche de verano en Chile, parece. Y la verdad es que cuando yo decidí estudiar Derecho no sabía mucho qué estudiar. Siempre me gustaron un poco las letras, no necesariamente era malo para las matemáticas, pero no era mi fuerte. Y decidí estudiar Derecho un poco por descarte. Al final del día a mi papá le fue bastante bien en la vida como un self-made man o un emprendedor que se movió de Argentina a Chile y creó su negocio en Chile. Entonces yo quería algo que me pudiera mantener un poco el estilo de vida de mi papá, pero que a su vez no me matase con los números. Entonces al final descarté historia, descarté filosofía y me fui un poco al derecho. Y la verdad es que es una carrera un poco árida, la encontré un poco árida, pero no sabía que iba a encontrar mi pasión en ella. Después de varios años de deambular por algunas firmas o deambular por algunas compañías, después encontré cuál realmente era mi pasión. Pero sí, empecé en temas de propiedad intelectual, era mi pasión en su minuto. La verdad es que me encantaba todo lo que tenía que ver con las marcas, todo lo que tenía que ver con las patentes, todo lo que tenía que ver con los modelos de utilidad, principalmente porque creo ser un abogado muy orientado en el negocio. Entonces, ese tipo de cosas de encontrar valor en una marca o encontrar valor en un diseño en particular me parecía muy entretenido. Sin embargo, después me di cuenta que era una área bien reducida del derecho. Muy específica, pero bien reducida. Entonces, después de haber trabajado en Sargent & Grant, donde la verdad es que hice mi internship o pasantía, o no sé cómo le llaman en España, dije, bueno, mira, puedo seguir en esta beta o puedo dedicarme un poco más al tema corporativo. Y después decidí orientarme más al tema de corporativo y M&A, y ahí es donde entré a Prieto y Compañía, que es un estudio jurídico muy reputado en Chile, con una gran base de clientes muy locales, sí.
Y después de un cierto tiempo, y después te voy a contar un poco más de esto, me sentí que era demasiado local y tenía que expandir mi carrera, y ahí fue cuando decidí tomar la decisión de irme a otro lado, particularmente a este país donde estamos ahora en Estados Unidos. ¿Cuáles fueron las principales lecciones o aprendizajes de trabajar en un estudio jurídico y cómo veías el mercado chileno? El mercado chileno en el momento en que yo entré a trabajar estaba muy bullante. La verdad es que sí. Chile era lo que le decían el jaguar de Latinoamérica en su minuto, y la verdad es que había mucha inversión extranjera. Entonces, la verdad, se veía mucha actividad. No obstante, dicen que a los abogados nos va bien cuando a la gente le va mal y cuando le va bien. Había mucha actividad en ese mercado. Lo que te puedo decir que aprendí es que tuve que empezar de cero. O sea, me acuerdo perfectamente que yo era el tipo que estaba 24/7 en la notaría, o sea, estaba haciendo el trabajo más menor posible, asegurándome que las escrituras públicas estuvieran bien, y ese tipo de trabajo a mí me enseñó un montón, porque la verdad es que, mira, tenía que hacer el trabajo menos lustroso, pero ese trabajo enseña un montón. No solamente desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista también de tu crecimiento personal, de saber que a veces no necesariamente te vas a llevar todas las flores con el trabajo que haces, pero que tu trabajo también es importante. Me acuerdo perfectamente que tuve que cambiar de zapato a los 3 meses, porque me recorría el centro de Santiago. Ahora ya el centro de Santiago no es tan relevante, ahora existe lo que le llaman Sanhattan, donde se hacen todos los negocios, pero en esa época la notaría estaba en el centro de Santiago y yo me iba desde el barrio El Golf, que era donde estaba Sanhattan, hasta la notaría en el centro de Santiago todos los días, en subte o en metro, y me caminaba a las calles para arriba y para abajo para, en definitiva, hacer el trabajo que tenía que hacer. Y siento que fue lo más formador posible. Ya de ahí diste el paso al mundo corporativo. ¿Cómo fueron esos primeros pasos? A ver, la verdad es que los primeros pasos fueron desafiantes. Me gustaba mucho el tema de adquisiciones y fusiones de compañía, y de darme cuenta cómo podía dar valor desde el punto de vista del derecho. Ahí es cuando me empecé un poco a enamorar de vuelta de la carrera, porque la verdad, como te dije, pensé que la carrera en sí misma era muy árida. Pero después, cuando vi que cómo se creaba valor para tus clientes en particular, fue cuando me enamoré de vuelta. La verdad es que habían deals que eran muy entretenidos. El tema es que cuando trabajas en M&A, no tienes horario, básicamente. Es como trabajar en investment banking, y pasabas mucho tiempo frente al computador tratando de sacar el papel más perfecto posible, para captar lo que tu cliente realmente quería de la transacción o el deal, o para defender a tu cliente en la transacción del deal. Y la verdad es que fueron horas y horas frente al computador. Me acuerdo perfecto que a veces me tocó irme a bañar y volverme, porque necesitaba bañarme, la verdad. Pero también muy formativo. O sea, encuentro que la generación que me tocó a mí fue la generación... Yo soy un early millennial, lo que llaman los millennials del 82, los primeros millennials. Y eso somos mucho más parecidos a la generación anterior, donde entendíamos que teníamos que sufrirla para poder ganar algo. 100%. Y acuérdate que básicamente nosotros tuvimos una infancia análoga y una juventud digital. Entonces estamos perfectamente, o creo que estamos muy bien posicionados para el mundo de hoy, porque sabemos lo que significa el esfuerzo de ir a la biblioteca a hacer un research y no tener que sacar ChatGPT para que te diga exactamente la respuesta en 2 segundos y medio, pero a su vez también podemos utilizar ChatGPT. Entonces, la verdad es que esos primeros pasos fueron, como te dije, muy formadores también. Sí, antes de profundizar en la parte corporativa, tuviste un paso por Greenberg. Tuve un paso por Greenberg cuando me vine acá. Como te comentaba, yo en Prieto y Compañía era una tremenda firma en su minuto en Chile. Sigue siendo una firma muy reportada en Chile, pero la base de clientes era muy nacional. Y si bien aprendí mucho en Prieto y Compañía, estoy eternamente agradecido de gente como Fernando Bravo, que fue la persona que me tomó bajo solero, o Juan Taglio también, que me enseñaron mucho en temas de M&A y transaccional principalmente. En algún momento sentí que, bueno, mira, yo soy un tipo que tuve la suerte de hablar 4 idiomas. Mi papá me paseó por el mundo cuando yo era chico.
principalmente porque hay un tema esto del judaísmo, de la educación de los hijos, y para él era muy importante que nosotros viajáramos y nos diéramos cuenta que nuestra realidad no era necesariamente la realidad de otras personas, para bien o para mal. O sea, íbamos a lugares que eran fastuosos como Hong Kong, o también podíamos ir a la India donde veíamos la pobreza máxima. Entonces, en ese sentido yo me sentí sentí que Chile y que el lugar donde yo trabajaba no necesariamente yo podía desarrollarme en todos los aspectos que yo quería desarrollarme. Y ahí fue cuando postulé a varias universidades en los Estados Unidos, en el programa del LLM, y la verdad es que postulé a un montón, porque pensé que no iba a quedar en ninguna, muy sinceramente. Y lo loco fue en que quedé en dos que yo jamás pensé que iba a quedar. Por un lado pensé que no iba a quedar en Stanford y tampoco en la otra costa en Columbia. Quedé en Stanford y en Columbia. Y tuve que tomar la difícil decisión de a cuál voy. Stanford sin duda que está mejor rankeada que Columbia, pero yo no quería la experiencia perfecta de Stanford. Stanford, después mi señora le tocó hacer un programa en Stanford y me di cuenta de lo que era Stanford. O sea, todo el mundo se acostaba a las 9 de la noche, era muy, muy concentrado en los estudios y la gente que sale de ahí, todo un genio. Pero yo estaba en una época en mi vida donde también quería la experiencia. Y Nueva York me ofrecía todo eso. Entonces, al final del día terminé yéndome a Columbia y no a Stanford. Me acuerdo que Stanford me mandó una carta diciéndome que no entendía muy bien mi decisión, pero que me deseaban lo mejor. Porque ya me habían mandado no sé cómo le dicen, la franela, la polera de Stanford. O sea, todo el branding ya estaba hecho conmigo. Y al final, a última hora, decidí irme a Columbia. Y después de Columbia, hay una cosa que se llama el Job Fair. Y en el Job Fair, básicamente, uno va y entrevista con varias oficinas de abogados. Ahora, el programa del LLM es un programa que está hecho principalmente para generar relaciones entre estudios jurídicos de Estados Unidos con Latinoamérica u otras partes del mundo. Entonces, lo importante es esa conexión. Pero yo, como te dije, me fui de mi estudio jurídico en Chile, no strings attached, o sea, sin ningún tipo de atadura. Yo dije, yo no sé si vuelvo, yo no sé qué voy a hacer de mi vida, voy a explorar. Entonces, la verdad es que no hubo una conexión de mi estudio en particular con otras firmas para tener varias entrevistas. Yo veía que mis amigos que trabajaban en otras firmas súper reputadas de Chile, como Claro y Compañía, Kerry, etcétera, tenían 1000 entrevistas. Yo tuve 3. Entonces, yo me la tenía que jugar completa dentro de esas 3 para poder tratar de tener un trabajo después de mi LLM en Estados Unidos, entre comillas, para que me pagase un poco lo que pagué en el LLM, porque los LLM no son nada baratos. Exacto. Son muy caros. Entonces, un poco para paliar, y yo no me vine con lo que yo le decía a mis amigos, que ellos se venían con la full father, que los papás les pagaban ¿cómo se llama? La estadía y el tuition acá en Estados Unidos. No, yo me lo pagué yo con un crédito mío. Entonces, en ese sentido, yo decía, bueno, tengo que trabajar algo para poder, si no voy a estar con una deuda de $120,000, que para mí $120,000 en Chile era un platal. Es un platal acá, pero allá era más plata. Entonces, en ese sentido dije, bueno, tengo que trabajar y me lo voy a jugar lo mejor que pueda. Y bueno, entrevisté, una de las con las cuales entrevisté fue Greenberg. Al final tuve 2 ofertas y me fui por Greenberg. Pero mira lo que son las cosas. Había un chileno que había estado en Greenberg anteriormente y lo llamaron para preguntar de mí. Habíamos ido a la universidad juntos y habíamos sido compañeros. El Poncho Ugarte. Y llaman a Poncho Ugarte y le dicen, si quieres un tipo que vaya a trabajar igual que yo, contrata a este tipo, le dijo a Greenberg. Y ahí entrevisté con ellos y me hicieron la oferta on the spot, ahí mismo. Después de todas las entrevistas me dijeron que te queremos y la verdad es que dije que sí, y eso inició mi vida un poco en Miami. ¿Cómo viste ese salto, ¿no? ¿Qué diferencias notaste el hecho de ejercer en Chile versus Miami? A ver, un tema de estilo, sin duda. Yo estaba trabajando en un estudio ultra conservador en Chile y Greenberg tiene una naturaleza completamente diferente. O sea, Greenberg es un estudio basado desde Miami, creado por judíos, que no eran de, ¿cómo se llama? No eran de White Shoe Firm de Nueva York ni de Chicago. Entonces, la verdad, vi mucha diversidad, cosa que era muy rara ver en Prieto y Compañía originalmente, porque la verdad es que tenían un perfil muy particular que ellos contrataban. De hecho, yo no sé cómo me contrataron a mí, porque yo no era del perfil. Pero un poco muy ambicioso para ese perfil, digo yo.
Y cuando estuve acá, primero el estilo. O sea, todo el mundo era una meritocracia absoluta. O sea, acá tú básicamente valías en razón del buen trabajo que entregabas. No importaba qué hijo de quién fueras, porque acá da lo mismo. O sea, no importa, nadie me conocía, nadie sabía que soy hijo de tal. No es que fuera un hijo de nadie en Chile tampoco, pero hijo de mi padre y muy orgulloso de ser hijo de mi padre. Pero no es que tuviera un estirpe en Chile, ni mucho menos. Mi papá era un judío que había llegado a Argentina y después se movió a Chile. Entonces, en ese sentido, vi una meritocracia que me encantó. Me enamoré del tema meritocrático de Estados Unidos y particularmente de Greenberg. Y después vi que Greenberg, a diferencia de otros estudios jurídicos, donde amigos míos habían hecho las prácticas después del LLM, o el OPT después del LLM, te daba trabajo de verdad. O sea, te daba trabajo hacer de verdad. Yo estaba haciendo trabajo de verdad, M&A de verdad. En otros lugares, y esto es lo voy a decir, no voy a decir firmas, pero te tienen sirviendo café. O sea, te tienen haciendo un trabajo extremadamente menor, revisando Redline, que me acuerdo que en esa época se hacían con unos monitos que los socios le hacían y tú tenías que entrar las modificaciones del Redline con las colitas esas de cerdo, colitas de chancho que te ponían ahí ¿cómo se llama? En los deals y los documentos. Pero yo estaba haciendo, trabajo que yo creía que era muy importante y era realmente importante. Y fue tan importante así que en algún momento Patti Menéndez Cambo, que trabajó en Telefónica en España y es muy conocida acá en Miami, que era chair de Greenberg en su minuto, me dijo: Matías, ¿te gustaría hacer un secondment de General Counsel para Latinoamérica a una empresa que se llama Phoenix Tower International, que trataba en el mundo de telecom, de infraestructura de telecom? Y yo dije, sí, esta es mi oportunidad. Y le dije que sí, estuve de secondment un rato, cerré unos 2 o 3 deals para ellos en Latinoamérica y ahí fue cuando me hicieron una oferta para entrar al mundo in-house. Qué buen salto, qué buena oportunidad ahí también. Y ahí entiendo que es cuando empiezas a experimentar ese rol de más operativo, ¿no? El líder del área legal con ese rol más operativo que inicialmente podía tener y cómo paulatinamente este rol ha ido evolucionando y cada vez está más cerca, pues, del negocio, de los comités de dirección y una decisión de poder mucho más tangible, ¿no? ¿Cómo fue esa evolución y cómo esa progresión también dentro de las distintas compañías donde luego has podido estar liderando? Porque has participado mucho, has participado en empresas de transporte, de logística, tecnología, infraestructura, entonces ahí has podido, digamos, acumular una experiencia muy destacada. Sí, a ver, fue abrupta. Las competencias que tú tienes siendo abogado de firma no son las mismas competencias que se requieren dentro del mundo interno de las empresas. Y yo la verdad que cuando partí con Phoenix Tower International fui el primer abogado que ellos contrataban, interno. Había una paralegal, me acuerdo, pero la paralegal ni siquiera hablaba español y yo le dije al CEO en su minuto, si tú quieres extenderte en Latinoamérica, necesito un equipo que hable español, o sea, que sea bilingüe. De caso contrario va a ser muy difícil. Pero fui el primer abogado, o sea, tenía que hacer de todo. Y eso me enseñó un montón. Primero, no es que muchos creen que uno se va in-house y que la cantidad de trabajo baja. No, a mí no me tocó eso. No me tocó eso porque era una startup. Básicamente, esta era una empresa que fue creada por una persona que estaba en una empresa de la industria anterior y recibió plata de Blackstone para poder hacer crecer esta empresa. Entonces teníamos plata para comprar y la empresa crecía a través de M&A, que era justo lo que yo hacía. Y estábamos todo el día comprando, o sea, era una locura. Yo me acuerdo que yo a veces tenía que dormir en el auto o en el carro a la hora del almuerzo y no almorzaba, porque lo único que quería era descansar, pues estábamos todo el día haciendo M&A. Y M&A era una máquina de compra, comprar, veíamos oportunidades, las analizábamos, las comprábamos. Y a lo largo de todo el mundo. Y ahí pude crear un equipo, empecé a contratar gente que me permitió crecer en Latinoamérica. Partimos con 2 países, cuando yo entré había 1 o 2 países, terminamos haciendo operaciones en 6 o 7 países en Latinoamérica cuando yo me fui. Y tuve un equipo muy, muy bueno de gente que me permitió desarrollarme dentro del mundo in-house. Ahora, como te digo, en
en el mundo de las firmas, tu producto final, en esa época, ahora creo que va a cambiar un poquitito con los avances tecnológicos, era el mejor papel posible. Que el papel estuviese perfecto. Ese es tu deliverable. Ese es básicamente el producto que tú vendes. Cuando uno trabaja para una compañía, yo siempre he dicho que lo perfecto es enemigo de lo bueno. La empresa requiere soluciones rápidas con información limitada. Entonces tú tienes que dar la mejor solución posible, muy rápidamente, con la información que tú tienes. Y a veces no tienes tiempo para hacer un research gigante y dar la mejor de las respuestas, pero tiene que ser suficientemente buena. Mucha gente no le gusta esta analogía, yo creo que la he dicho en veces anteriores. Cuando yo voy a una firma externa, quiero un plato francés. O sea, quiero un plato que esté perfectamente presentado y que sepa a gloria. Mi equipo in-house, yo quiero que haga las mejores hamburguesas que el mundo puede haber comido. Pero no te estoy hablando de hamburguesa McDonald's, porque la gente piensa que hamburguesa es la de McDonald's. No, yo quiero una hamburguesa exquisita. Una hamburguesa que tú te quieras comer repetidamente todos los días. Ese es el tipo de producto o servicio que creo que le sirve a las compañías. Uh-huh. ¿Qué decisiones, digamos, o sea, por preguntártelo de otra forma, al final en ocasiones hay que tomar decisiones complicadas en el sentido de cortar relaciones que a veces son de larga duración, ¿no? ¿Cómo ha sido un poco esa experiencia en tu caso? Es decir, ¿has tenido que tomar decisiones de cambio radical de firmas por no llegar a un estándar? ¿Qué opinas sobre este tema? A ver, sí. Yo me he tocado trabajar con diversas firmas en diversos lugares. En Latinoamérica, en Europa, en España en particular. Y hay un tipo de firma que les sirve a estas empresas. Como te digo, yo tengo mis formaciones en startups. O sea, básicamente empresas que tienen 4 años para venderse, o 5 años para venderse, o high growth companies, compañías que crecen aceleradamente. Eso ha sido mi formación principalmente. Ahora estoy en FedEx, una compañía un poco distinta, una Fortune 100, uh-huh. Un animal un poco diferente, muy grande. Pero dentro de ese estilo, que formó mi estilo de liderazgo, para mí la asociación con las firmas era vital. Pero la firma tenía que entender el ADN del cliente. Si no entendía el ADN del cliente, no había forma que hubiese un buen match. ¿Qué significa entender el ADN del cliente? Entender el apetito de riesgo del cliente. Por ejemplo, si habían firmas que a mí me mandaban un memo de 32 páginas, a mí no me servía. No me servía, no me lo va a leer el CEO, apenas tengo tiempo para leerlo yo. A lo mejor dice las cosas más espectaculares del mundo y me trae toda la jurisprudencia relevante sobre el tema y todos los tratados al respecto, pero operativamente no me servía. Entonces ese tipo de firmas yo les decía, o cambiamos la forma de trabajar o la verdad no podemos seguir trabajando. Otro tipo de firmas son las firmas que me querían cobrar muy caro por commodity work. Trabajo que está completamente estandarizado. Yo les decía, busquemos eficiencias entre tú y yo, y cuando venga el trabajo realmente relevante de valor agregado, ahí yo estoy dispuesto a pagar lo que tenga que pagar, porque ese trabajo es el que realmente me importa a mí. Entonces eso también separó firmas. Te voy a poner una anécdota. Yo cuando he llegado a unas compañías, al equipo que está, a mí no me gusta imponer mucho, sino que hago que mi equipo tome ciertas decisiones y guío un poco las decisiones de mi equipo. Y yo les dije, bueno, hagan una lista de todos los external counsels que tienen. Y me los van a rankear del 1 al 5. Entonces les di ciertos criterios y ustedes le tienen que poner una nota del 1 al 5 para cada uno de los criterios. Y después tienen un total. No les dije para qué. Y al final del día les dije, bueno, me dieron los resultados y les dije, todo lo que está abajo de 3 se va. O sea, si ellos llevan años trabajando con esta gente y todavía creen que esa persona no puede alcanzar un 3, para mí esa firma no servía. Ahora, la decisión de calificar la firma no fue mía, fue de mi equipo. Exacto. Todo lo que está arriba, veamos en qué podemos mejorar. Y de ahí nacieron cosas espectaculares. Nosotros con algunas firmas tuvimos incluso hasta reuniones, algunas virtuales, en las cuales nosotros les decíamos a las firmas qué requerían para trabajar con una firma para trabajar con una empresa como nosotros.
y les decíamos qué eran importantes para nosotros. Y cosas importantes podían ser tiempos de respuesta, que es común, pero por ejemplo el hecho de que, aunque tú no lo creas, los billing practices, o sea, cómo te facturan, puede llegar a ser muy relevante. Temas de diversidad para algunas compañías también era súper relevante. Para algunas compañías que he trabajado no ha sido también tan relevante, pero el hecho que te atienda una socia mujer o el hecho que te atienda a alguien que tenga un background diverso puede ser muy importante para algunas de las empresas para las cuales yo he trabajado. Y ese tipo de cosas eran muy, muy, muy relevantes, especialmente cuando uno trabajaba para empresas americanas que exigen un cierto nivel y no todas las firmas están a la par de ese nivel cuando hacen negocios afuera o abroad. Creo que en ocasiones hay firmas que cuando ya hay una relación de tiempo, al final tienden a acomodarse, ¿no? Y creo que es muy importante el hecho de, si apuntas a la excelencia, no bajar el estándar. Sin duda. No puedes permitir que se baje el estándar porque eso al final afecta a tu operación, tú eres la cara visible frente al comité de dirección y al final tú lo que quieres es tener la tranquilidad de que tu posición va a estar bien y por lo tanto los stakeholders o grupos de interés o colaboradores, proveedores con los cuales estés trabajando realmente no bajen ese estándar, ¿no? También lo vemos con firmas. A veces hay socios que entran en una posición muy cómoda, muy de zona de confort, sus equipos les sacan trabajo, luego se excusan a veces con la frase yo no sé vender, yo no tengo que ser un rainmaker, yo no tengo que dar un paso al frente, pero hoy en día vivimos el momento más competitivo de la historia del sector legal y por ende no podemos permitir que ninguno de nuestros aliados al final baje, ¿no? A lo largo de tu trayectoria, obviamente has tenido que trabajar con todo tipo de firmas de abogados. ¿Qué opinión te merecen las firmas españolas? ¿Con cuáles has trabajado en estos años y qué opinión te merecen? A ver, las firmas españolas, si bien... A ver, me ha tocado trabajar con diversas firmas. Con Cuatro Casas, con Uria, con Gómez Acebo Pombo y algunas otras más. Lo que te puedo decir es que creo que cada día se están acercando un poquitito más al nivel de servicio que tienen las firmas americanas. No era el caso antiguamente. Creo que nuestra herencia latina a veces nos deja un poco no a la par a nuestros pares anglosajones, especialmente en tiempos de respuesta. Y lo otro también en respuestas orientadas al negocio. Siento que originalmente, y esto ha cambiado mucho, pero siento que originalmente las firmas españolas y que después entraron a Latinoamérica, entregaban un servicio legal el cual era el tradicional servicio legal. Yo te doy una respuesta muy bien argumentada, idealmente con la mayor cantidad de páginas posible, pero no necesariamente respondiendo la pregunta exacta que te estoy haciendo. O sea, me dan una respuesta de si bien es cierto, no es menos cierto que. Y yo me volvía loco con ese tipo de cosas. Pero creo que han mejorado un montón. Creo que la verdad es que la expansión de las firmas españolas las ha llevado necesariamente a tener que competir con otras firmas que también se han expandido en Latinoamérica, incluso firmas americanas, DeLay Piper, por ejemplo, o incluso algunas europeas, como CMS. Entonces la verdad es que la competencia ha llevado que necesariamente se tenga que adaptar a un modelo donde el cliente, las cosas están más hechas para el cliente que para la propia firma. Recientemente estuvimos en México. Ahí pues pudimos también compartir espacio con distintos General Counsel que al final han podido experimentar la contratación de firmas internacionales versus las mexicanas, nacionales en este caso, y lo que sí han agradecido, digamos, ha sido como un mayor punto de clientecentrismo por parte de las compañías que recientemente, hablo de recientemente, haciendo referencia a la última década, han aterrizado al mercado mexicano, ¿no? Al final trasladan que hay un interés y una voluntad en conocer cómo realmente está trabajando ese General Counsel, esa multinacional, esa gran compañía, cómo le gusta que se hagan las cosas, sin poner el contador, pero sí provocar ciertas reuniones para que haya ese entendimiento, ese conocimiento y luego tratar de ser más precisos o más neutros, también te diría, en la parte del pricing, ¿no?
porque en ocasiones pues la queja histórica siempre ha sido la falta de transparencia y la falta, digamos, de claridad en qué va a ser lo que me va a llegar a nivel de factura, porque como que lo desconocen y demasiadas ocasiones el cliente asumía como gran parte del riesgo, ¿no? ¿En qué consideras que tienen que mejorar o seguir trabajando las firmas de abogados en general? El tema de pricing, a mí, por ejemplo, yo soy un fiel creyente que el modelo horario está muerto. O sea, yo realmente creo que está muerto. No obstante, mucha gente todavía se aferra a él. Uh-huh. A ver, ser un estudio de abogados, saber cuánto tiempo va a tomar algo es parte de tu negocio. Tú tienes que saber, sin duda que hay imprevistos y nadie acá quiere estrangular a nadie. Pero cuando yo le digo a una firma, dame un estimado y hazme un cap con ese estimado, y la firma se niega completamente a darme un cap, es un super red flag para mí. Es una bandera roja enorme para mí. ¿Por qué? Porque, o sea, yo estoy contratando una firma en razón de la experiencia que tiene. No necesariamente para que innove conmigo. Hay algunas firmas que yo las contrato para que innoven conmigo. Pero la mayoría las contrato en razón de la experiencia y sé que han hecho esto 50.000 veces. Entonces, si no me puede dar un estimado de cuánto él cree que esto va a tomar, y después le ponemos un buffer o le ponemos un diferencial y decimos, bueno, yo corro el riesgo con este diferencial, el resto del riesgo es tuyo. Yo no quiero trabajar mucho con esa firma, para serte muy honesto. Ahora, hay otras firmas que están en la posición de decir, bueno, mira, yo soy tal firma, funciono como funciono, tipo un Wactel en Estados Unidos, sí. Y bueno, pagas lo que tienes que pagar. Pero, ¿cuántos casos hay de eso? Que las firmas o que las compañías quieren pagar ese tipo de cosas. Poco. Entonces, en ese sentido, creo que las firmas se tienen que adaptar mucho más a temas de cap fees, a temas de fees, especialmente en litigación, fees por etapa, a success fees, por ejemplo, o fees por ganar, o settlement fees. Ahora yo he hecho muchos settlement fees donde les digo, mira, fue loco esto, porque yo vi la exposición que yo tenía, vi cuánto hice, la provisión que yo había hecho para la exposición del caso en particular, y dije, yo estoy dispuesto a perder esto en este caso. Entonces yo le dije a la firma, haz un acuerdo, un settlement por este número. Cualquier cosa debajo de ese número es tuya. Y la firma llegó y trató de hacer el mejor settlement del mundo porque tenía el incentivo a ganarse la plata del settlement. Y me ahorró plata a mí y yo liberé mi accrual. Entonces, ese tipo de cosas, firmas que piensen de esa forma, son las firmas que a mí realmente me gusta trabajar con ellas. Matías, hagamos la comparativa con el mercado americano en base a la experiencia que tú has tenido en la contratación de firmas americanas. Cuéntanos, digamos, si está justificado el precio ahora de $3.000 que actualmente hay en ciertas firmas de Nueva York, porque al final vemos que Estados Unidos es un planeta y el resto del mundo es otro planeta completamente diferente. Cuéntanos tu experiencia con la contratación de firmas americanas y también tu reflexión sobre el tema de los fees a $3.000 hora. Yo creo que te diría que firm-wide, o sea, pensando en la firma como tal, no creo que esté justificado. Puede estar justificado en razón de un abogado en particular, pero no en razón de la firma. O sea, no porque un abogado pueda cobrar $3.000, toda la firma puede cobrar $3.000. Hay abogados que han tenido tanta experiencia y hay abogados que han sido tan exitosos dentro de su carrera en una especialidad en particular, porque acuérdate que Estados Unidos es todo a través de la especialidad. Nosotros originalmente en Latinoamérica éramos como los que remendaban todo. O sea, cuál nos llegaba un M&A, perfecto, pero si nos llegaba también algo que tenía que ver con antitrust, también nos metíamos. Acá no, es muy específico, es muy especializado. Hay ciertas personas que se pueden dar el lujo de cobrar esos fees. Yo creo que sí los hay. No significa que toda la firma la pueda cobrar. Y yo creo que el error ha sido que las firmas creen que porque tienen una persona que puede cobrar $3.000, toda la firma puede cobrar $3.000. Que no es lo mismo. No es en absoluto lo mismo. Ahora, desde el punto de vista corporativo, yo hoy día trabajo por una firma Fortune 100. Sin duda que quiero sacar los mejores fees para mi compañía. Pero mi compañía sí puede pagar unos fees realmente relevantes para casos realmente relevantes y que sean altos. Yo creo que el acceso a la justicia es otro tema.
Cuando nos salimos del mundo corporativo y saber lo que cobran los abogados en Estados Unidos por ciertos trámites, me parece que hace una limitación gigante al acceso a la justicia. Ahora, en este país también, acuérdate que se permite mucho más la cuota litis. O sea, se permite que la gente vaya a ganar y ganar. Entonces, eso hay un paliativo un poquitito en el hecho de que hay un abogado que te dice, yo no te voy a cobrar nada, pero si gano me llevo 50%, 40%, hasta más del 50%. Eso no se ve mucho en nuestras jurisdicciones. Entonces, si bien yo creo que hay una crítica importante con respecto al tema de los precios inflados en Estados Unidos, en materia de acceso a la justicia, no en materia corporativa. En materia corporativa creo que a veces se justifica, como te dije, con personas en particular, no con firmas en particular. El mercado acá es tan competitivo que te permite hacer negocios de coalitas con abogados que te permiten entrar a juicio cuando no tenías la plata para pagarlos y lo hubieses tenido que pagar tú. Entonces es un mercado muy distinto al que nosotros estamos acostumbrados en Latinoamérica y a lo mejor también en algunos lados de Europa que son más tradicionales. Matías, ¿qué características tiene que cumplir el joven abogado a día de hoy? Porque al final, digamos que se entrelazan pues, muchos puntos, ¿no? Es decir, el auge de la inteligencia artificial, donde en muchas ocasiones está llevando a cabo las tareas que el junior históricamente ha realizado. Por otro lado, reflexiones pues, de firmas del Big Law, donde al final internamente se dan cuenta de que muchos jóvenes no quieren ser socios, entonces eso al final ataca al modelo histórico de las grandes firmas de abogados. Y luego, pues bueno, toda esa parte, digamos, de desarrollo de carrera profesional, porque si la tecnología y la IA al final va a reemplazar gran parte también de ese trabajo, ¿quién va a estar formando a esos jóvenes abogados? Bueno, yo creo que es un contexto como con muchas cosas. ¿En qué tiene que pensar o cómo puede, digamos, obtener una guía ese joven graduado de Derecho para ser un profesional, digamos, de primer nivel el día de mañana? A ver, yo creo que hoy día las competencias que uno buscaba un poquitito en los abogados más juniors no son tan relevantes porque ahora efectivamente esas competencias las hace la inteligencia artificial. Si yo tengo que contratar, y me ha tocado contratar bastante abogados juniors ahora, lo primero que veo es actitud. O sea, y va un poquitito a lo que te digo yo antiguamente. Si veo un poquitito algo parecido a lo que yo tuve que hacer para poder subir dentro de mi carrera, que era básicamente estar dispuesto a ir the extra mile, la milla extra. O si estaba dispuesto yo a leer más de lo que tenía que leer para poder aprender un poquitito más, para saber un poquitito más al día siguiente que llegaba a la oficina. Ese tipo de cosas las valoro mucho. No tanto que me haya dado el trabajo perfecto. El trabajo perfecto lo puedo... No sé si perfecto, pero el trabajo 70% hecho lo agarro de ley. Entonces, ese skill creo que no es lo más importante. Creo que la actitud es muy importante. 2, la orientación al servicio en una firma. El hecho de que acompaña al cliente. Ahora, el hand-holding del cliente es lo más importante que existe. Porque eso es lo que realmente hace relevante por qué yo contrato una firma y no trato de internalizar todo lo que yo quiera. Lo otro que me parece súper relevante dentro de este contexto es el hecho de que los abogados jóvenes tengan una expectativa de crecimiento que se alinee con adquirir herramientas no tradicionales, sino que tienen que ver con la AI. O sea, yo espero que la gente que yo contrate sepa manejar la AI. Y en temas muy fáciles. Hablábamos anteriormente que yo creía que todas las firmas que estaban dando commodity works van a desaparecer. Si tú estás vendiendo un commodity, eso lo va a poder hacer la inteligencia artificial muy rápidamente. Te pongo un ejemplo claro. Yo el otro día tenía que mapear qué beneficios tributarios existían para los carros o vehículos que eran EV, que eran electric vehicles o vehículos eléctricos, en 48 jurisdicciones. Pues yo manejo 48 jurisdicciones. Eso me hubiese costado al menos $1,000 por jurisdicción. Y me hubiese demorado, creo que alrededor de 3 semanas, un mes, en obtener la respuesta de todas las jurisdicciones. Especialmente en el Caribe, que viven en un espacio y tiempo completamente distinto al resto del mundo.
Me demoré medio día, porque tuve que verificar la fuente. Y yo le pude dar una respuesta a mi negocio al día siguiente. Con todo mapeado en las 48 jurisdicciones, asegurándome que las fuentes eran correctas y asegurándome que estos eran los beneficios tributarios que tenía por tener vehículo eléctrico en 48 jurisdicciones. Eso me lo hizo todo mi abogado junior. Yo no lo tuve que mandar a que hablara con un abogado externo, sino que él tuvo que hacer el research en AI él mismo y él verificar que las fuentes fueran correctas. Esos son los tipos de ¿cómo se llama? Skills que ahora uno va a requerir de los abogados. Que aprendan a utilizar la herramienta. Y no solamente en buscar, en crear, ahora está el Agentic AI, que es básicamente crear agentes que hagan cosas por ti. Nosotros, por ejemplo, hoy en día estamos trabajando en un repositorio de preguntas y respuestas de recursos humanos. Los recursos humanos nos hace varias preguntas con respecto a leyes laborales en distintas jurisdicciones, las 48 jurisdicciones, y son generalmente las mismas preguntas. Lo que pasa es que cuando el abogado se va, ese knowledge se fue con él. O cuando la persona HR la cambian, vuelve a hacer la misma pregunta que ya la otra persona ya había hecho. Entonces, nosotros ahora estamos haciendo un agente que tiene toda esta información de background y que básicamente va a interactuar con recursos humanos a través de un chatbot haciendo una pregunta y te va a dar una respuesta en razón de las respuestas que ya habíamos tenido. Y que cuando ya la respuesta no sea de cajón, porque la verdad es que esto da respuestas de cajón, ahí pasa el abogado. Entonces, yo no exijo solamente de mi abogado que haga la investigación de la información, etc. Ahora mi abogado tiene que crear el agente. O sea, yo creo que hoy en día Legal Ops se va a fusionar con Legal. Tú necesariamente tienes que tener abogados que sepan de Legal Ops. No pueden ser puramente abogados. Por completar un poco y dar de ahí mi perspectiva, creo que el factor de volverse imprescindible. Yo creo que la pregunta que se tienen que hacer es ¿cómo me hago imprescindible para que sea esa firma o esa multinacional realmente cuente conmigo y no puedan seguir sin mí, ¿no? Porque y al final esa mentalidad, digamos, de whatever it takes, es esa mentalidad de hacer lo que haga falta para realmente aportar el valor de lo que se espera en mi rol, ¿no? Hay firmas, pues, muy sofisticadas, donde en sus planes de carrera está muy claro cuáles son las características que tienes que tener, cuáles son los idiomas que tienes que aportar, cuáles son el número de horas pues, que tienes que realmente poder facturar a cliente, o tiene todo muy detallado, ¿no? Entonces, hoy en día, ¿cómo me hago imprescindible frente a eso? ¿Cómo demuestro un gran compromiso frente a mi superior y por ende frente a mi cliente, ¿no? Porque si me contrata o yo como abogado externo estoy asesorando una compañía como FedEx, donde estáis en 48 jurisdicciones, tengo que realmente preocuparme de cuáles son tus preocupaciones y cuáles son tus inquietudes y cómo yo puedo demostrarte desde ese rol de la proactividad y de ese rol de preocupación e interés por tus negocios y tus problemas y tus retos. Entonces es una filosofía al final del día, ¿no? Arranca 2026, preguntarte cuáles son los retos para este año, qué tienes previsto trimestre a trimestre en esas 48 jurisdicciones, cuáles son, digamos, esos objetivos que tú quieres lograr para yo posicionarme como un auténtico socio estratégico y no meramente como un proveedor reactivo, ¿no? Estoy absolutamente de acuerdo. No sé si indispensable, porque yo creo que no hay nadie indispensable en esta vida, pero lo más valioso posible, sin duda. Lo más cerca de eso. Lo más cerca de eso. Por ejemplo, yo les decía a mi firma, yo amo los newsletters. Mucha gente piensa que no los lee nadie. No es cierto. Si tú me mandas newsletters de mi industria en específico, con respecto a regulación que está cambiando en alguna de mis 48 jurisdicciones, para mí eso vale oro. Y eso es proactivo. O sea, no quiero que me lo cobres, por supuesto. De eso generará alguna consulta, generará algún trabajo, etcétera. A lo mejor hay que modificar algo porque cambió la legislación. Cualquier cosa. Pero esa proactividad yo la encuentro vital. Absolutamente vital. Las firmas tienen que ser proactivas para atraer el negocio. No de una forma de pedirlo, sino una forma de decir, mira, cambió esto y creo que a la compañía le afecta en esto.
lo que dices tú, insertarse en el negocio como ¿cómo se llama? Como un partner estratégico es absolutamente vital para que una firma sobreviva trabajando con empresas grandes, medianas o chicas. Te digo, a mí me gusta a veces sentir, y creo que eso fue lo que me llevó a mí que me contrataran in-house, de hecho. Cuando yo estaba cerrando negocios para Phoenix Tower International, yo nunca hablé de ustedes. Siempre hablé de we. Me acuerdo que yo hablaba de we. Y eso lo agarró el CEO y le dijo, y fue una de las cosas que me dijo cuando me contrató. Me dijo, yo te contraté porque tú cada vez que cerrábamos un deal, decías, we closed the deal. Y era we. Entonces él ya me sintió parte de su compañía. Es muy sutil, pero al final del día a él le resonó eso. Sí, 100%. ¿Qué líder te ha inspirado en tu carrera? Yo tengo un mentor muy, muy importante, que de hecho ha sido mentor de otras personas que han estado acá en este mismo podcast. Antonio Peña. Uh-huh. Antonio Peña de Greenberg ha sido mi mentor, mi amigo. Él sin duda que ha estado detrás de todos los pasos míos, en las buenas y en las malas. Como te dije, venir a Estados Unidos, tener que volver a estudiar, no es fácil, no se lo doy a cualquiera, especialmente que yo lo di, o sea, y te contaba antiguamente que yo llegué a Estados Unidos, yo tuve mucha suerte, te voy a ser muy honesto, yo he tenido mucha suerte en esta vida y tengo que agradecer, porque yo llegué a Estados Unidos, como te dije, tenía solamente 3 entrevistas con estudios de abogado y dentro de una de esas 3 entrevistas salió mi próximo trabajo. Después trabajé para un cliente, el cliente le gustó lo que yo hice, me contrató. Después fui a otra empresa que también le gustó lo que hice, perfecto, me contrató. Y así he crecido. No te estoy diciendo que no me lo merezco, sin duda que me lo merezco, pero he tenido suerte. ¿Por qué? Porque yo era un abogado chileno que llegó acá, estudió un LLM, que no es lo mismo que estudiar un JD. Muy distinto a estudiar un JD. Entonces, la persona que crea que porque tiene un LLM es abogado gringo, es completamente mentira. Eso no es verdad. Entonces yo llegué y me empezaron a contratar y me iba mejor cada vez que me contrataban en estas compañías. Entonces yo no veía la necesidad de tener un bar. Y yo saqué el bar bien viejo, para serte muy honesto. Y en ese sentido trabajé durante mucho tiempo con In-House Counsel Certification, con Foreign Legal Consultant Certification, con certificaciones que te permitían trabajar en Estados Unidos, pero teniendo un título extranjero. Pero yo no era un abogado americano y creo que es relevante serlo. Y te voy a decir por qué. Porque no es que me haya hecho mejor en lo que yo hago, sin duda. Hoy en día más aún, porque hoy en día soy más bien gerencial. Hoy día Si tú me preguntas qué es lo que hago hoy en día, más que ser un abogado, yo soy un ejecutivo con un background legal. Eso es lo que soy. Y gerencio recursos legales. Eso es básicamente lo que hago hoy en día. Sin duda que a veces me gusta meterme al fondo, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que principalmente hago hoy en día. Y me contratan no tanto por mi conocimiento de la ley, sino que me contratan más por tomar decisiones, como te decía, con poca información y rápido, con este background, donde saber más o menos por dónde van las cosas y saber dónde buscar y saber a quién recurrir si es que necesito un conocimiento específico. Pero como te digo, creo que he sido muy suertudo. Di el bar más viejito, no se lo doy a nadie. O sea, de verdad que tienes que desaprender derecho civil. O sea, a mí cuando me hablaban del consideration, yo decía, pero esto no tiene ningún sentido. O sea, ¿por qué un contrato tiene que tener consideration? No tiene ningún sentido. Pero bueno, saqué el bar y es una estampa que tú tienes que te pone al nivel de todos los demás abogados acá en Estados Unidos. Así que es relevante que lo tengas. Para lo que yo hacía no era absolutamente vital, pero creo que ha dado ese push adicional de certificación de calidad que uno a veces tiene que tener. Un ISO 9001. Entonces la verdad es que sí. Pero la persona que me ha acompañado durante ese periodo, sin duda, Antonio Peña, Patricia Menéndez Campo también ha sido muy vital. Y otra gente la cual estuvo en Greenberg. Otra gente también que no ha sido del ámbito legal, pero que también ha estado detrás de mí, Orlando Porras. Hoy día él trabajó conmigo en Phoenix Tower International, lo admiro mucho. Ahora administra fondos de gente multimillonaria y lo pasa muy bien haciéndolo.
pero gente que ha estado detrás de mí en un país que es nuevo para mí. Yo no tengo familia acá, de ningún tipo. Bueno, ahora tengo mi señora y mis niñas, pero yo llegué acá de cero. Nadie sabía quién era Matías Ercovich, de qué familia venía, y las cosas que importan un poquitito más en nuestros países de ubicarte más o menos de qué universidad. Yo salí de la Católica. La Católica está rankeada la mejor universidad de toda Latinoamérica. ¿A los gringos eso? ¿Les da igual? Les da igual. O sea, en Estados Unidos conocen todas las universidades de acá. Por eso también fui a Columbia, porque quería alguna estampa, tal como lo hice con el bar. Pero acá conocen las universidades de acá y conocen Oxford, Cambridge, y no creo que London School of Economics, y creo que el King's College. Creo. Pero después de eso, acá no hay nada. Entonces tú partes realmente desde cero. Es volver a hacer tu carrera desde cero. Matías, para ir concluyendo, como mensaje de cierre, ¿qué mensaje de futuro te gustaría dar? Puede ser bien a nivel sector legal, puede ser bien a nivel tu rol al final en FedEx. ¿Qué mensaje nos dejarías para cerrar? A ver, yo creo que tú lo dijiste, yo he trabajado en distintas industrias, infraestructura, telecom, biotech, de todo. Es importante conocer el negocio, pero hay un tema que creo que te hace ser exitoso en esta carrera, y es el criterio. Y a veces ese criterio es jurídico, y a veces es criterio común. El criterio común no es tan común como la gente cree. Creo que eso es lo que realmente, ser la persona que le pone paños fríos a las cosas y decir, bueno, pensemos esto un segundo más y tomemos la mejor decisión que tengamos con la información disponible. Para las nuevas generaciones, creo que también un tema muy relevante es el tema de la inteligencia artificial. Hay que estar absolutamente al día, hay que saber efectivamente qué va a pasar, porque nuestra industria va a cambiar. Y sobre mi carrera en particular, yo amo lo que hago. Me levanto todos los días muy contento de ir a la oficina. Más contento a veces cuando me tengo que quedar en la casa haciéndolo, porque tengo mixto, pero porque ahí ya veo a mi señor un ratito más. Pero yo tengo la suerte de hacer lo que me gusta. No todo el mundo tiene esa suerte. Y si no tienes esa suerte, sé muy bueno en lo que haces para tener suficiente plata para hacer lo que te gusta. Eso es lo que le diría a todo el mundo. Gran mensaje, gran mensaje. Matías, creo que al final, bajo mi punto de vista, en ocasiones en la vida vas evolucionando y vas ganando, vas superando etapas. Tú lo has llamado suerte, pero bueno, yo creo que es muy importante el quién eres, ¿no? El quién eres, el camino que vas construyendo. Por supuesto, las referencias que dan de ti, ¿no? Pero eso al final, esa percepción que uno al final se va creando es lo que marca la diferencia, y sin duda, no me cabe duda de que te va a ir cada vez mejor y mejor, más allá de los éxitos que ya has logrado. Así que muchas gracias por estar con nosotros y espero que nos veamos muy pronto. Sin duda. Muchas gracias por tenerme acá.